Bien, muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les voy a explicar lo que es la presentación de estabilidad de taludes. Eh, los datos que se requieren, uno es la altura de la presa, la altura del NANE, las dimensiones de la presa, altura de fundación, taludes, etcétera. Esos datos. La parte teórica va por su parte. Entonces, ponen un esquemita. Y esta tablita de acá está en el libro de Rolando Armas, página 204. En función a esto se determinan los radios con los cuales pueden trabajar. Si están usando 2.5, usan una interpolación entre 1.95 y 2.6. Si están usando 2, directamente se usa la relación 1.95. Entonces, como en mi caso es 3 y 2.5, entonces determino la relación entre radio y altura de la presa, tanto el máximo, mínimo y medio, que serían esos tres casos de acá: 3.3, 1.90 y 2.60. Entonces, el radio medio, directamente ustedes pueden usar el criterio, ya sea un radio crítico mínimo. Bueno, yo les recomendaría máximo y medio, no mínimo. No trabajen con el mínimo. Esta parte de acá falta el hito C4, C189. Ya está. Ustedes trabajen con el radio medio, que sería este de acá. En mi caso, para un talud de 3 me salió de 2.6. Entonces, para determinar el radio medio, es la altura de la presa por ese valor que hemos determinado. Si es 2.5, se interpola 57.2 metros. Entonces, hacemos ese mismo proceso para aguas abajo. Bueno, como en mi caso me tocó 2.5, realizo la respectiva interpolación para el caso de radio máximo, mínimo y medio. Y uso el criterio del radio medio para determinar el radio 50.05. Entonces, resumen de radios medios de falla. Para aguas arriba, 57.2. Para aguas abajo, 50.05 metros. Entonces, con ese dato de ahí, se determinó la punta de lanza, lo que determinaron en clases. Entonces, teniendo el radio medio, en el caso de aguas abajo, 57.2 metros, simplemente bueno, con el compás o ustedes con AutoCAD directamente trazan justamente dos circunferencias en el vértice inferior y vértice superior en la corona, ese mismo radio, dos circunferencias. Entonces, por último, hacen la unión de este punto con este punto de acá, bueno, esta línea que han trazado está a 90 grados de la represa, bueno, del talud de la represa. ¿Dónde está? Esta línea con esta línea, 90 grados. Realizado eso, entonces vamos a la media distancia. Es la mitad de esta distancia. ¿Cuánto mide? No dice. 45.407. La mitad de esto, y empiezan de este punto y trazan una última circunferencia más pequeña. Realizado eso, entonces hacen la unión con la línea roja de este punto con este punto que han determinado. Y bueno, este punto de esta línea de acá es perpendicular a las aguas o directamente está completamente recto, bueno, vertical.
Es lo mismo para aquí abajo. Y listo. Entonces ya tienen esta línea y esta línea de acá. Y lo que hacen es unirlo con los respectivos radios. Bueno, con las respectivas circunferencias. Y listo. Y en acá está, bueno, así es como se determina su punta de lanza. Y esta línea del medio es solamente la unión de la punta de lanza con esta otra punta. Y listo. Es para un caso similar, es igual para aguas abajo. Ese proceso se realizó en acá. Se ha determinado las puntas de lanza, tanto para aguas abajo, aguas arriba, y se determina también lo que es el área. Esto AutoCAD lo puede determinar muy fácilmente, el área de ambas puntas de lanza. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder estirar nuestros radios de la siguiente manera. 1 en la represa, 2, ¿dónde está? Tangente a la represa, y 3 en la fundación. ¿Dónde está? En la fundación. No necesariamente tiene que estar tangente hasta ahí abajo. No puede estar entre la fundación, entre la represa y entre la fundación hasta que sea impermeable. Necesariamente no es necesario que esté tangente a la fundación. Entonces, 1. Después he estado revisando las planillas que han hecho con el ingeniero y no cambia tanto respecto a anteriores planillas. Solamente hasta esta parte les indica un orden. Entonces, el orden que van a usar con el ingeniero es, bueno, les presenta el número de dovelas, la base, la separación que están considerando, X, radio, alfa, el seno, coseno de alfa, delta L, la cohesión, cohesión por delta L, estos valores, etcétera. Este es el orden en el que se va a revisar el proyecto. Ahora, ¿por qué está marcado de rojo esta parte? Fundación, demás, fundación H, fundación S, demás. Eh, es porque estas partes son modificables. Es decir, ustedes ven convenientes si añaden más si, o si reducen. Y también estos ángulos también son modificables. Ustedes ven la manera de, o sea, unirlo todo en una sola columna o mantenerlo así separado. Entonces, por esa parte, ustedes ven la manera que más conveniente para acomodarlo en sus planillas. Entonces, para lo demás, es que de la planilla, entonces ya pueden usar el orden que ustedes deseen. ¿Para qué valores? Este valor U, que resulta ser X por la sumatoria de W. Este valor que es la sumatoria de W por tangente de phi. Phi, la sumatoria de W. Y por último, este valor de acá. Sumatoria de W tangente de phi por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Y listo. Esta parte ya nada que les Entonces, lo demás, estos valores de acá, son modificables. Y en aquí está 1 la fórmula de Felenius. ¿De qué depende? La cohesión, la sumatoria de la cohesión por delta L, esto es L, más la sumatoria de W por tangente de phi y coseno de alfa, este valor de acá, dividido entre la sumatoria de W por X, que sería este valor de acá. W por X, sumatoria de W por X.
Entonces, teniendo eso, mm, mm, factor de seguridad por Felenius. Historia de W por X. Es este de acá. Mejor si lo pongo así. Listo. Este es el factor de Felenius. Ahora por Shugaev es casi lo mismo. Es sustituir simplemente los valores. Esta sería la fórmula para Shugaev. Radio se está asumiendo. Estos radios van a ser diferentes para cada caso. Porque si usan los mismos radios todo el tiempo, entonces no estarían determinando, eh, bueno, la falla crítica. Y listo. La sustitución tiene que ser por fórmulas. Igual, fórmula y en aquí los sustituyen en su respectiva fórmula. Y en aquí una breve interpretación. Nada más. Talud, aguas abajo. Bueno, mismo caso. Aquí realizamos lo que son las respectivas novelas. Como se va a ver en acá. Yo en mi caso lo he hecho cada 5 metros. Ustedes tienen que ver cada cuánto lo van a hacer. Yo les recomendaría entre 2.5 a 3 metros. Y porque más alejados, entonces no van a tener lecturas correctas. O entre 2 a 3 metros. Pueden trabajar entre 2 a 3 metros de separación, pero que no sean tan alejados. Digamos que sea una línea desde acá y que ocupe todo esto. Eso es muy alejado. Tienen que ser dovelas un tanto ceñiditas. Entonces, ahora les voy a explicar en función de esta planilla. Ustedes ya saben cómo modificarlo. Se les va a pasar esto en Excel, no la planilla como tal, sino mm, el formato que estoy usando y ustedes van a poder verificar si sus cálculos están correctos. Todas estas formulitas van a ser copiadas y pegadas como números, así que no van a poder usar esta planilla para poder realizar su trabajo. Lo van a poder máximo usar para poder verificar que sus cálculos estén corriendo correctamente, porque ustedes pueden fácilmente sustituir estos datos y verificar si salen los mismos valores. Entonces, realizando todo ese proceso, esto sería para Frobenius y Shugev. Ahora, ¿qué distancias son las que se determinan? Son estas distancias de acá. Los cortes entre el radio que han, bueno, que han recorrido 34,79 en este caso hasta la altura de la presa, porque en sí las fórmulas de estabilidad de taludes está calculando el peso de estas dovelas, de todas las dovelas, y este peso varía en función del material que está incluido dentro de estas dovelas. Como ven, en este caso vamos a ir a este más general. Listo. Aquí está. Como ven, en este caso hay tres mediciones. Uno en la represa de 1 metro en el drain para el tipo de chimenea, 1, y por último en la fundación 528, 661, 771, etc. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se llenan estos valores que el ingeniero les dijo. Para mí, ese semestre Y1 era la altura de la represa húmeda, es decir, no completamente saturado. Y eso es lo que estoy haciendo para determinar el peso W1. Es Y1 por
la represa saturada. Esta es la represa húmeda. Bueno, este valor es la densidad húmeda. Y por, ¿dónde está? G670E. 70 G670. Aquí está, por Y1. Y por la base de separación que está teniendo. Entonces, así para todos. Ahora en acá hay un W1. Y como aquí no hay medición, entonces queda en 0. Para la fundación, que siempre va a estar saturada. Sí, perdón. Este sería para el caso de simplemente húmedo, no saturada. Para la fundación siempre va a estar saturada. El suelo siempre va a estar saturado, entonces por eso solamente se usa un valor de densidad o bueno, peso unitario específico. En este caso, la altura por la base por la fundación saturada. Para el dren siempre va a estar seco porque el agua drena rápidamente. Y como me tocó un dren chimenea, entonces es simplemente por la altura que has determinado según tus planos, por la base y por Y', mm, por por su valor de peso específico. Y al final sumo todos estos valores. Después U, ya les dije que es la sumatoria de W por X. Y por último, este delta es delta L. Y este otro delta sigue siendo delta L. Lo que nos interesa son estos valorcitos de acá. Como ya está con formulita, entonces se van a ubicar según esta planilla que les voy a pasar. Y listo. Ese sería para la represa seca. Para el caso de la represa NANE, es un proceso muy similar. Solamente que ya no se aplica lo que es Sugar. Eso solamente aplica para represas en estados, perdón, era Felenius, Sugar, Bishop. Felenius, Sugar. Ah, no, se aumenta entonces. Bueno, las fórmulas varían un poco por las presiones. Entonces sí, sí hay fórmulas, tanto por Felenius y Sugar, pero están cambiadas. No son las mismas que estas de acá. En aquí se considera la presión de poros que ocasiona el agua. Entonces, en su guía dice, si no mal me equivoco, por Yambumas. Directamente yéndonos a un caso más general. Mm, Un caso más general donde todo es incluido. Eh, la represa húmeda, o digo saturada, la altura 12.4 en este caso es represa húmeda, 5.12 represa saturada, la fundación y también a la altura del tren. Como ven, en esta parte el tren está ocupando gran parte del lado vela. En esos casos, lo obvio, mm, la influencia del peso del tren para esta dovela es muy poca, entonces no afecta tanto, entonces lo pueden considerar, no es necesario que estén calculando este peso por separado. Como el Inge les explicó en su clase virtual, cuando es una distancia breve, entonces no hay tanto problema, como en el caso de la cohesión. ¿Está? Delta L. Esto es delta L. En mi planilla, todos los deltas que vean es delta L. Eso es lo que añadió el Inge
para este semestre, ya no solamente delta, como fue en mi semestre. Ya, entonces, sacan todas las mediciones y lo que ustedes, al momento de hacer correr toda su planilla con el formato que les ha explicado el docente, determinan todo eso. Represa húmeda, represa saturada. Por ejemplo, para este 1.2 metros se refiere a esta partecita de acá. 5.12, la siguiente novela. 6.98 y así sucesivamente. Para la fundación recién está empezando en 0.21 metros. Después sí, 5.36, esta es de acá. 3.19 de acá. Para el dren simplemente se está considerando dónde están las novelas. Y listo. Así todo sería. Y en este valor de la cohesión, lo más importante, ¿cómo está funcionando? En aquí está con la fundación. Yo les recomiendo que lo marquen por colorcitos para que sea mucho más sencillo para revisar para el INGE qué valores de la cohesión están usando. Ustedes en su caso directamente es una columna de cohesión y no como en mi caso que fueron en 3 columnas diferentes. Seguían sí o sí con la planilla del inicio. Como les dije, está usando la cohesión del suelo en este caso. Y en acá la cohesión de la represa. ¿Por qué? Depende de esta línea de acá, del radio. Si está chocando con la represa, esta línea, o si está incluido dentro de la represa, se usa la cohesión de la represa. Y también el ángulo de fricción de la represa. Cuando llega a la fundación, recién se usa la cohesión y ángulo de fricción para sus posteriores cálculos de la fundación. Eso en términos generales. Por ejemplo, tangente de phi. Y van a ver en función a qué ángulo está yendo. Esta sería para la represa. 32.5 sería phi. Ahora para la fundación va a cambiar. 35,60. Su ángulo de fricción interno. Entonces de esa partecita van a tener cuenta. Bueno, cuidado. Tanto la cohesión como delta L. En acá ya está con formulitas. Entonces no va a ser un tanto difícil que, o sea, no se ubiquen tanto de esta parte. U es igual a, bueno, en este caso lo puse 1, pero es la densidad del agua por la altura de, ¿dónde está? Por la altura de los datos que están saturados y también el agua. Ese es el valor de U. Este 1 es la densidad del agua. Como yo estaba trabajando en mi semestre, toneladas y metros, sí, toneladas y metros, entonces opté por directamente ponerlo 1 y usarme una columna. Todas las planillas son diferentes, así que esa parte van a tener cuidado. Y después todo ya correría igual. Aquí les muestro un poco de cómo es este valor de acá. Bueno, hasta acá ya tienen todo. Es W por X. La cohesión por delta L. U, la densidad del agua por las alturas que están saturadas. Y también el agua. El dren, bueno, es permeable, así que nunca deja evacuar rápidamente el agua. Por eso es que no se considera el dren. Después, U por delta L. Delta L. Ya está. W es menos U por B. Es decir, la sumatoria de W menos la presión de poros por B.
esta B, que ya ustedes tienen como dato. Después esta parte de acá, W coseno de alfa menos U por delta L. Todos los deltas son delta L en su caso, por tangente de phi. Si ven, es esta parte. Bueno, menos W por coseno de alfa menos la presión de poros por la tangente del ángulo de fricción en la respectiva represa. Y cuando cambia esta línea hacia la fundación, o cuando empieza, entonces empieza a usar el ángulo de fricción de la fundación y también la cohesión de la fundación. Y lo mismo para este caso. Es similar esta fórmula, solamente que en aquí es por delta L y en aquí ya no. Es U por B. Sería este valor por la tangente de phi directamente. Si es en la represa y si es en la fundación. Este valor de acá es iterativo. Es decir, ¿dónde está? Este factor de seguridad, 3.26. ¿Dónde está? Es para la fórmula de Bishop. Es decir, que este factor de seguridad lo calculan una vez y les va a salir un valor. Este valor lo copian y lo pegan. Y así sucesivamente. Si digamos era 2, les va a salir otro valor, 3.17. Lo copio, lo pego. Lo copio, lo pego. Copio, lo pego. Copio, lo pego. Y es iterativo para la fórmula de Bishop. Y n es esta fórmula de acá. 1 dividido entre 1 más la tangente de 621, ¿dónde está? El ángulo de fricción de la represa, porque está en la represa. Si cambio la fundación, de eso van a tener cuidado, por la tangente de alfa. Esto dividido entre este factor de fricción. Bueno, este factor de seguridad queda en el estado iterano. Y así para todo el caso. Ese es el valor de n. Después C por delta L por n. La cohesión por delta L por n. Lo que ustedes ya tienen. Cohesión por delta L por n. Después E es igual a n dividido entre coseno de alfa. Y por último, esto de acá. W menos U por B por tangente de phi, que directamente sería este valor por este valor. Lo que ustedes ya tienen. Aquí falta algo. Esto. La sumatoria de W por la tangente del ángulo de fricción en la fundación o en la represa. Y por E. Y listo. Bueno, por este valor. Y así. Y después lo único que tienen que hacer es sustituir lo que ya tienen en las fórmulas, tanto para Fellenius, Suger y Bishop. Entonces, realizan ese proceso, lo mismo hacen para acá, y los cálculos son repetitivos. Si hacen correr una de estas tablas, ya pueden acabar rápidamente su proyecto. Ahora, desembalse al 75%. En este caso, se considera de la siguiente manera.
sacan los mismos datos, los mismos valores de acá. Esto es desembalse. ¿Dónde está? Allá. Al 75%. Es decir, que ustedes multiplican 0.25 por el nivel del agua NaNe que tienen y listo. Ahora, la parábola de saturación, en este caso, se va a mantener tal cual. Tendrían que calcular una nueva parábola de saturación, pero como dice desembalse rápido, o vamos a asumir que es un desembalse rápido, entonces va a mantener esa parábola de saturación. Así se facilita su trabajo de ustedes, porque oficialmente se tendría que calcular una nueva parábola de saturación. Pero cuando es el caso, entonces toman las dimensiones correspondientes, como en los anteriores casos. Eso para los tres estados. Y solamente el análisis va a ser para aguas arriba, no para aguas abajo. Ya. Entonces, en este caso solamente va a ser tres planos. ¿Y por qué solamente aguas arriba? Porque si hacen el análisis aguas abajo es lo mismo. Les va a salir los mismos resultados que en estos tres casos. Cuando está al 100%, pero aguas abajo. Si se dan cuenta es lo mismo. Porque van a tener la misma parábola de saturación y todo lo demás. Entonces, si es lo mismo, para en vano van a hacer el análisis aguas abajo en estos casos, de desembalse al 25 y al 75%. Y después, este semestre van a presentar 27 planos, 6 de estado de operación, o cuando la represa está vacía, 6 cuando está al 100% llena, y otros 6, bueno, 3 de desembalse al 75% y otros 3 de desembalse al 25%. Realizado eso, entonces para los métodos gráficos simplemente van a ser 6 planos. Perdón, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18. Bueno, para el método gráfico entonces serían 9 planos. 18 planos hasta acá. Método gráfico, sí. 6 planos con estado final de construcción y otros 6 planos con estado de operación aguas arriba. Entonces, anterior semestre será 12 planos, pero en acá sí, solamente van a ser 6 planos. Esto va a ser cuando la represa está vacía, 6 planos, y en acá cuando está, bueno, al 100% llena, solamente aguas abajo, o perdón, ¿qué dice acá? ¿Dónde está? Mm, esta parte, para facilitarles el trabajo, vamos a verificar si solamente va a ser aguas abajo. Con la otra auxiliar voy a coordinar y se les va a informar oportunamente si van a trabajar para aguas abajo o solamente aguas arriba, porque para aguas abajo es un poco más difícil, creo. Bueno, ah, es un poco más difícil por esta presión de poros que van a tener en esta parte de acá. Es un tanto más complicadito realizar ese trabajo, y bueno, cuando sucede este caso. Sin embargo, con aguas arriba, creo que va a ser un poco más sencillo, pero vamos a coordinar eso con la otra auxiliar, ver que también que sea su facilidad de ustedes, para que no estén haciendo un trabajo complicado.
O esto en un próximo video. Para el método gráfico, la auxiliar va a grabar otro video para explicarles detalladamente cómo van a realizar este trabajo, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Entonces, esas serían las recomendaciones generales de, bueno, para la presente presentación. Ahora sobre los planos, es igual, como les dije en clase siempre. Tienen que poner sus referencias, sus cotas para la represa húmeda, saturada, tren seco, tren saturado, represa húmeda, tipo de tren. Ustedes ya ven la manera de poder mejorar esta parte. Después sus dimensiones que están considerando, sus datos y demás valores. También los del tren, las conclusiones, cada cuánto están usando su separación, el resumen de resultados, Felenius, SUGAF. Esto es para el estado en el cual no está aún, bueno, no está con aguas. Sus conclusiones. Y es similar para todos los casos, muy similar. Ustedes pueden añadir un resumen de las dimensiones en acá, que están considerando en acá directamente en una tabla. Es una opción. O poder acortar alguna que otra cosa de, bueno, datos repetitivos que se van poniendo en cada plano. Es ya criterio de cada uno de ustedes. En esa presentación los planos tienen más peso que incluso los cálculos. Entonces tienen que presentar sí o sí buenos planos, correctamente numerados, etcétera. Un ingeniero ya les enseñó cómo se determinan las dovelas y todo lo demás. Estas partes, cuando se superponen los datos, no tiene que pasar eso. Tienen que ser cuidadosos de esa parte, porque es igual, tiene su descuento de puntos. No se tienen que superponer los datos, etcétera. Todo tiene que ser notorio. Entonces, eso sería grandes rasgos sobre la presentación de estabilidad de taludes. Se les va a subir todo el material respecto a estabilidad de taludes, la planilla, pero con valores, bueno, sin fórmulas, simplemente con valores. Y eso sería todo.